Los mitos del coaching ejecutivo. ¿Por qué creen que empezamos hoy con ese espacio? Básicamente tiene que ver con que se habla mucho de coaching ejecutivo, la gente cree que sabe que es coaching ejecutivo y sin embargo seguimos teniendo como muchas dudas. Mm, el objetivo es que podamos aclarar de entrada qué es y qué no es coaching ejecutivo. Para eso quiero empezar a contarles, bueno, antes de iniciar con el tema ya, como entrar en materia, quiero contarles un poquito de mí. Mi nombre es María Fajardo, me dedico al coaching hace 13 años, después de haber trabajado muchos años en organizaciones y haber liderado equipos, sobre todo equipos en áreas de ventas. Cuando empiezo a trabajar en el mundo del coaching, empiezo a buscar, como muchos de nosotros, cuál era mi rumbo. Y en un momento me doy cuenta que yo no tenía que buscar mucho más allá de lo que tenía enfrente de mis ojos. Y es que desde mi primera experiencia laboral, que además les cuento que compartí con Juan Carlos, que nos está acompañando el día de hoy, tuve la oportunidad de ser líder, de acompañar equipos de trabajo, sin tener mucha experiencia, sin saber mucho cómo se lideraba equipos, cómo realmente yo podía acompañar a otras personas. Y de ahí en adelante no recuerdo un solo cargo que yo haya tenido a nivel de organizaciones donde no haya tenido gente a cargo. Y a pesar de eso, nunca tuve un acompañamiento de alguien que me dijera cómo ser líder, cómo acompañar a otros. Eso era algo que en esa época era desde la intuición, que lo hacíamos todos como nos imaginábamos que era. Y cometí muchísimos errores a costa mía y a costa de otros también. Y yo creo que eso tiene que ver con que hoy en día yo me dediqué a acompañar líderes, un poco sirviendo desde mis heridas, desde todo aquello que para mí fue tan difícil y que aprendí con muchísima dificultad. Hoy en día quiero ponerlo al servicio de otras personas. Eso ha sido como un motor para mí profesional desde mi, digamos que desde mi ser líder, cómo acompaño desde todas esas experiencias que yo tuve. Pero antes de iniciar, también me parece importante contarles un poco cuál es la definición de coaching de la ICF. ¿Y qué es la ICF? La ICF es la Asociación Internacional de Coaching, asociación a la cual yo pertenezco prácticamente desde que me formé como coach. Soy miembro activo. Estuve, digamos que los 2 años de pandemia no participé de la asociación, pero volví y en este momento les cuento que estoy en proceso de presentar credenciales para certificarme como Master Coach. Todavía no lo soy, no sé si me van a decir que sí o que no, ya les contaré cuando me den la respuesta. Por lo pronto, para mí les puedo decir que ser una coach profesional y acompañar líderes es algo que llena mi alma y que ha sido muy importante por lo que les contaba ahora, porque creo que es muy valioso el poder poner mi experiencia al servicio de otros, todas esas cosas por las cuales yo transité antes de llegar a este mundo tan lindo del coaching y que ahora las veo. Y créanme que recuerdo mucho aquellas cosas que me pasaban con el equipo de trabajo, donde yo tomaba decisiones y probablemente eran en contra de las personas, o que no era tan asertiva en términos de comunicación o en términos de liderazgo. Y hoy en día pues es muy bonito poder acompañar desde este lugar a ejecutivos. Pero como les había dicho hace un momento, y no me quiero desviar del tema, miremos cuál es la definición que tiene la ICF de lo que es coaching. Y la voy a leer. ¿Qué es el coaching? La ICF define el coaching como la colaboración con los clientes. A mí me gusta decir coaches, me parece, no sé, es un tema para mí más romántico, en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Fíjense que esto aquí es muy importante, el personal y el profesional. Desde ese lugar yo agregaría, como de mi cosecha, como de lo que yo considero, que el proceso de coaching es un espejo. Yo acompaño a otros y les sirvo para reflejarse de lo que ellos
ven o puede que no vean de sí mismos. Desde este lugar y más adelante en una de nuestras sesiones posteriores trabajaremos la ventana de Johari. La ventana de Johari para mí es un elemento muy valioso en este proceso porque tiene que ver con aquello que yo veo y no veo de mí misma. Bienvenidos los que se están uniendo en este momento. Todas las preguntas que tengan, bienvenidas. Les recuerdo que nuestro tema de hoy es el tema de los mitos del coaching ejecutivo. Cualquier duda, pregunta, lo que quieran, comentarios, bienvenido. La idea es que construyamos este espacio conjuntamente. Bueno, y teniendo en cuenta qué es el coaching, como se los acabo de describir, miremos qué es el coaching ejecutivo. El coaching ejecutivo tiene que ver con un proceso de acompañamiento, así como decíamos en la definición de lo que es coaching, que sea creativo y estimulante, que le sirva de inspiración para maximizar su potencial, y en este caso es su potencial profesional. Para llegar ahí hay algo que es bien importante, que también lo define la ICF, y es que en el coaching ejecutivo siempre hay se me olvidó el nombre, un patrocinador. ¿Qué quiere decir el patrocinador? El patrocinador es el que paga el proceso. Es la empresa donde yo estoy colaborando que se va a ver beneficiada de ese trabajo personal que yo voy a llevar a cabo. El patrocinador digamos que está representado por la persona de talento humano, que nos contrata a nosotros como coaches, como empresas de coaching, para llevar a cabo el proceso. Y también está el cliente o el coachee. Hoy en día digamos que se ha popularizado mucho este tema del coaching, como yo les digo, y de aquí en adelante voy a utilizar este término porque para mí sigue siendo bien valioso. Para mí es el coachee. Entonces, el coachee es el que está en el proceso de coaching, es el que toma el proceso. Generalmente en las organizaciones a quienes les pagan el proceso de coaching es a los líderes, y no necesariamente, no siempre. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en un proyecto muy grande con un banco colombiano en el que estamos trabajando no solamente con los líderes, que eso es lo bonito, sino con personas que no tienen cumplimiento de sus resultados. Y no necesariamente cuando hablamos de líderes todos somos líderes, pero son personas que tienen gente a cargo. Esa es como la distinción a nivel de organizaciones. Entonces, por eso digo que no necesariamente cuando hablamos de coaching ejecutivo es cuando estamos hablando en el marco organizacional, bien sea que tienen gente a cargo o que no tienen gente a cargo. Bueno, y con estas claridades, y si no hay comentarios ni preguntas, entremos un poquito al tema de hoy, que son los mitos del coaching ejecutivo. Yo me ponía a pensar hoy cuáles son esos grandes mitos que yo vengo escuchando en estos 13 años. Uno de los grandes mitos, y lo conversaba hoy con un colega, tiene que ver con que el acuerdo de coaching solamente se hace en coaching ejecutivo. Y para los que no conocen o no son coaches, les voy a hablar un poquito de qué es el acuerdo de coaching. El acuerdo de coaching lo define la ICF como el marco de un proceso de coaching, de cualquier proceso de coaching. Entonces, ese es digamos, el desafío del primer mito. Y es que siempre que llega una persona a mi consulta, no importa que sea de coaching ejecutivo, que sea coaching de parejas, que sea coaching de vida, lo que sea que llegue la persona, es importante que haya una primera sesión que se llama sesión de encuadre. ¿Qué es la sesión de encuadre? Es una sesión donde definimos qué es lo que tú quieres trabajar dentro de este proceso. Y ustedes me oirán que yo siempre les voy a hablar de proceso. ¿Por qué? Porque yo no creo en sesiones aisladas. Es decir, que tú vengas a mi consulta y que trabajemos un día y que tú pretendas que ese día va a cambiar tu vida. Así no funciona. Mis queridos amigos, esto no es magia. Necesitamos que haya un proceso. Yo recomiendo personalmente, idealmente, que sea 10 a 12 sesiones para que la persona pueda, digamos que, trabajar y desafiar sus creencias limitantes a partir de un acuerdo de coaching que se define en esta sesión de encuadre.
Cuando la persona viene y toma solamente 1 o 2 sesiones, va a ser un proceso muy bonito. Yo no les digo que no. Y voy a ver cosas. ¿Qué es lo, digamos que desde mi punto de vista un poco, entre comillas, irresponsable, que queda abierto el proceso? Es decir, es como cuando ustedes tienen una herida y ustedes no la sanan y la herida queda abierta, pasa exactamente lo mismo. Y es que empiezo a ver cosas de mí, empiezo a querer trabajar temas diferentes de mí y resulta que esos temas no tienen una continuidad y al no tener una continuidad quedan abiertos y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que necesitamos un proceso. Dentro de ese proceso pues hay un marco. ¿Cuál es el marco? El acuerdo de coaching. En ese acuerdo de coaching que vamos a definir, yo recomiendo que se definan tanto en coaching ejecutivo como no ejecutivo, pero acá que nos estamos concentrando en coaching ejecutivo, máximo 3 objetivos. 3 objetivos a trabajar que tengan que ver con competencias organizacionales que la persona requiera trabajar. Que es importante también en ese espacio de sesión de encuadre, que no solamente esté el coachee, sino esté su jefe y estoy yo. Me pasó hace poco en una organización que cuando llegué a este proceso y lo había aclarado, que era la sesión de encuadre con los 3, llegué y era solamente con su jefe. Esto no es ideal desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que queremos en una sesión de encuadre es alinear expectativas. Cuando yo estoy alineando expectativas, abro una conversación donde el jefe nos cuenta qué es importante y por qué está buscando un coach, donde el coachee nos cuente también si está de acuerdo, si le hace sentido o no le hace sentido. Recuerden que en una sesión de coaching nunca vamos a trabajar lo que quiere el patrocinador, sino lo que quiere el coachee. Si yo me voy a ceñir, y esto puede ser un segundo mito, si yo me voy a ceñir a lo que quiere la organización, pero al coaching no le hace sentido, es mejor que no tenga coaching. ¿Por qué? Porque el coaching está basado en que la persona quiera quererlo. ¿Qué quiere decir que quiera querer? Que tenga toda la disposición para mirarse adentro. Si la disposición es de la organización, yo siempre les recomiendo no se gaste el dinero. ¿Por qué? Porque a la persona realmente no va a haber un cambio desde su ser, que es lo que buscamos en una sesión de coaching o en un proceso de coaching. ¿Cuál sería el segundo mito desde mi punto de vista? Yo oigo mucho, el coaching ejecutivo es solamente para temas organizacionales, en el dominio ejecutivo o en el dominio laboral. Y ahí yo les pregunto una cosa, y si alguno quiere participar, bienvenido, y es, ¿ustedes creen que nosotros dividimos la vida en casillitas? Es decir, esta es mi vida laboral, aquí viene mi vida personal y las dos no se tocan, y aquí soy amante, y aquí soy mamá, y aquí soy amigo. Pues así no funciona. Lo que a mí me pasa en un dominio generalmente me afecta en los demás dominios. Por eso es importante entender que el coaching ejecutivo no se dedica a un solo dominio. Muchas veces me pasa, y por eso es que digo que es un mito a desafiar, que llega el coachee y quiere, digamos que, pongo un ejemplo, el tema a trabajar tenía que ver con priorizar, con enfocarme y con dedicarme en lo importante y gestionar el tiempo. Y resulta que la persona llega con un tema personal y me dice, ay, pero es cierto que es coaching ejecutivo y no puedo trabajar esto. En mi caso, cuando esto llega, yo le digo a la persona, hoy vamos a trabajar lo que tú consideres que vamos a trabajar. Yo no tengo agenda. Como coach no puedo tener agenda. La agenda es del coaching, siempre. Esto es ley en un proceso de coaching, ejecutivo o no ejecutivo. Hay que confiar como coaches que vamos a llegar a la nuez. Es decir, si la persona puso el tema de priorizar, pero llega con un tema que no necesariamente es de coaching ejecutivo, vamos a llegar allá. Como sea, vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la persona le duele y le está afectando. Y eso es lo que le está impidiendo lograr los resultados que la organización le está pidiendo. Mal haría yo como coach en decirle, no, esto no es del dominio del coaching ejecutivo. Entonces, es muy importante
desafiar ese mito tan grande. Cuando a mí me dicen, no, si te llega, por ejemplo, con un tema de que se divorció, tú tienes que cambiar rápidamente el tema. Yo como coach no tengo que nada. Yo tengo que acompañar al coachee con lo que él trae y lo que él necesita. Y confiar, y créanme que en mi experiencia siempre pasa. Vamos a llegar a lo que necesitamos llegar para conseguir los objetivos que nos hemos planteado en la sesión de encuadre. En este caso, puede que, sigamos con el tema de priorizar, con este ejemplo, puede que la persona traiga este tema, el que sea que está trayendo, y recordemos algo, alguna creencia, algo que escuchó en su familia, un paradigma, una creencia limitante que tenía que ver con el manejo del tiempo. Cuando nosotros como coaches no nos vamos al pasado, nosotros nos quedamos en el presente. ¿Por qué? Porque esto es coaching y no es terapia. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. No obstante, cuando estamos ahí, si a la persona esa creencia de cuando tenía 3 años le sigue haciendo sentido, está todavía en su presente. Y es importante poder validar cuáles son las emociones que aparecen, cómo le está afectando esa creencia y en qué otros dominios la tiene. Puede que la tenga en el dominio del trabajo, pero también lo puede tener en algún dominio personal. Entonces me está afectando en todo. Vuelvo al tema de que somos una sola maleta. Siguiente creencia. Las emociones se quedan en casa. Yo estoy muy acostumbrada a llegar a las organizaciones y que me digan, no, aquí no queremos que empiecen a llorar ni que empiecen a hablar de sus emociones. Eso lo dejamos para que se queden en casa. De hecho, en estos días me pasó que estoy organizando unos talleres para unos ejecutivos y me dijeron, yo propuse que trabajáramos un tema de mundo emocional. Y me dijeron, no, este tema no nos queremos meter ahí, necesitamos un tema muy ejecutivo. Y yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que nosotros, como seres que estamos en este plano, somos no emocionados? Díganme una sola persona que no esté permeada por las emociones. Todos, absolutamente todos, estamos afectados por las emociones. Y en el mundo organizacional nos enseñan, entre comillas, que las emociones se quedan en la casa. Y eso no existe. Lo que es importante es aprender a observarlas, a mirarlas y transitarlas. Porque si yo sigo dejándolas en casa, teóricamente, a lo que yo me resisto persiste. Entonces, si hay una frustración por algo que pasó en la organización y yo me resisto a esto y hago cara de póker como si nada estuviera pasando, eso me va a seguir afectando, me va a afectar los resultados del trabajo y me va a afectar la salud también. Entonces, es muy importante entender que en los procesos de coaching ejecutivo sí o sí van a salir a flotar, van a salir las emociones, van a estar a flor de piel. No sé qué emociones, las que sean que estén pululando en esa cultura organizacional. Todas las culturas organizacionales tienen una emoción que las permea, que ya no estamos hablando de una emoción, sino de un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque las emociones que permanecen más de un tiempo determinado se terminan convirtiendo en estados de ánimo. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso, que las emociones están presentes. Y esa es una de las, digamos, de los mitos más grandes que tenemos a desafiar. Hay otro, y este último, para ir cerrando, porque habíamos hablado de un espacio de 20 minutos, me voy a ir más o menos a 25 minutos para contarles esta última, no menos importante, y es que el coaching es solamente para el ejecutivo. ¿Ustedes creen que hay líderes sin equipo? ¿O hay equipos sin líder? Yo digo que estamos completamente relacionados, está tejido. El líder tiene sentido porque hay un equipo que acompaña. Y el equipo tiene sentido porque hay un líder. Entonces, pensar que en un coaching ejecutivo solamente va a aparecer ese líder es decirnos mentiras. O es no ir a lo profundo de lo que pasa en el proceso de coaching ejecutivo. Por eso yo recomiendo que dentro del proceso haya un espacio que se llama el coaching de sombra. A mí me hace mucho sentido, considero que es uno de los espacios más maravillosos,
dentro del coaching ejecutivo, que es donde yo acompaño al líder en un espacio con su equipo de trabajo y yo digo que yo estoy en modo cremallera. En ese espacio yo no opino, yo me siento en un lugar. Es muy importante que si están, por ejemplo, presencialmente en una sala de juntas y todos están sentados alrededor, yo no me siento con ellos, yo me siento aparte porque yo no soy parte de ese sistema. Yo estoy acompañando al sistema, observando. Si yo estoy adentro, voy a perder ese observador, voy a perder esa mirada desde afuera. Estoy desde afuera, no opino, pero observo no solamente al líder, sino su dinámica frente al equipo de trabajo. No deja de ser coaching ejecutivo. Yo no me estoy metiendo en coaching de equipos, que ese es otro tema que en algún momento si quieren conversaremos. Pero en el coaching ejecutivo yo estoy observando a ese equipo en relación con su equipo, a ese líder, perdón, en relación con su equipo de trabajo, cuáles son las dinámicas, cómo es la comunicación del líder con el equipo, cómo ejerce su liderazgo, cuáles sus automáticos con el equipo, qué tanto escucha al equipo. Y todo eso es importantísimo, es un material importantísimo para continuar el proceso. Incluso yo recomiendo que sea más o menos a la mitad, un poquito antes de la mitad del proceso, porque el observador se abre totalmente cuando tenemos el coaching de sombra. Hay cosas que la persona no está viendo de sí mismas que se abren con el proceso de coaching de sombra. Después del coaching de sombra viene un espacio de feedback solamente al ejecutivo y de ahí puede que se abran una cantidad de cosas impresionantes. Yo tuve hace unos 3 años un proceso muy grande con una compañía del sector público, donde cuando introdujimos el tema del coaching de sombra, íbamos a trabajar 6 meses y terminamos trabajando con esta empresa 2 años y medio. ¿Por qué? Porque terminaban pasando una cantidad de cosas que ni ellos ni nosotros nos imaginábamos. El proceso tomó unas dimensiones mucho más grandes. Por eso es que es como yo tengo este observador y amplío el observador con el coaching de sombra. Entonces decir que el coaching va a ser solamente para el ejecutivo, yo eso lo dudo. Bueno, estos han sido los mitos que les traía hoy en términos de coaching ejecutivo. Me ha encantado conversar con ustedes. Síganos en Mundo Valiente. Para nosotros es un placer traerles todos estos espacios. Recuerden que vamos a estar siempre los miércoles a las 6 de la tarde y les mando un abrazo a todos. Me encantó estar hoy con ustedes. Hasta luego.